teníamos un repasito hoy día que hacer. Son 4 preguntitas que les he dado para que puedan ustedes averiguar. Y al azar vamos a ir llamando. Las personas que van a ir respondiendo van a tener seguramente nota, depende a qué tan bien o qué tan mal respondan, ¿ya? Y después vamos a continuar la temática del tema número 3. Esperemos que terminemos el tema número 3. Muy bien. Entonces, también decirles de que el día de mañana tienen repaso, ¿lo ven? En el campus. Estará abierto la ventana desde las 7:45 hasta las 8. Entonces, por favor, tengan el cuidado debido de poder entrar al repaso porque ya se está contabilizando todos los repasos que están dando ustedes. Muy bien, perdón. Entonces, Querido doctor, mil disculpas por interrumpirlo, pero si no me equivoco, mañana tenemos una evaluación, tenemos una clase de periodoncia con un doctor que la reprogramó para la clase de mañana hasta las 8, si no me equivoco. mira, la verdad que yo averigüé que a esa hora nadie pasaba clases. Es por eso que me escogí estos horarios para tomarles el repaso. Y Claro, ahora, en sí, mañana no tenemos clase, solo que el doctor de periodoncia el día de hoy, que nuestra clase es de 5 a 6, no podía realizarle en este horario solo de este día. Entonces nos dio un trabajo para que presentemos hoy y mañana en la mañana repasemos esa clase de hoy. Y justamente choca ese horario de 7 a 8. oh, qué pena, no creo ya poder hacer nada. Tendrían que ustedes decirle al doctor que entrarán un poquito más tarde o que se saldrán 5 minutos. Porque, como les dije, yo creo que a estas instancias de la materia y de las clases no hay necesidad de pasar clases extras. Estamos todavía con el tiempo acorde a poder terminar nuestras asignaturas. Entonces, no, tienen que ustedes hablar por medio de su presidente que les permita entrar al repaso. Ya, porque si voy a mover el repaso, ya me van a decir que ahora tienen clase los otros grupos. Doctor, Entonces, forma ya de poder solucionar aquello, que ellos más o menos les den un ratito para que hagan el repaso. El repaso de todos modos no es a las 8. 7:45 se va a abrir y va a terminar a las 8. Entonces, más antes de que empiecen las clases, ustedes pasan de 7 a 8, dicen, ¿no? Entonces, un poquito antes se pueden salir, pues, para poder dar el repaso. Eso tiene que... No, doctor, mil disculpas, he entendido mal. Ahorita un compañero me está corrigiendo. Es a las 5 de la tarde mañana la clase, no es a las 7. Así que está todo correcto, doctor. De todos modos, siempre les encargo, chicos, que tengan el cuidado. Si algún docente les dice que reemplacen, no se olviden que cada 2 semanas tenemos repasito nosotros. Son preguntas sencillitas que les doy y a veces son preguntas que ya hemos respondido. Entonces, tienen que ir ganando puntos. Muchos ceros tengo en el primer repaso, pero esta vez lo voy a poner con todas las instructivas para que no se equivoquen, ¿ya? Muy bien, entonces haremos las preguntas respectivas. Para su primer compañero, a ver, al azar, ¿no? Ni un repaso habíamos dado con ustedes. Entonces, su compañero Paracta Mariana. Torres Balcera Diego. ¿Está presente Torres Balcera Diego? Doctor, disculpe, Mariana. Paracta Antequera Jennifer Mariana. Perdón, pensé que eras hasta. ¿Está su compañero Torres Balcera Diego? No está presente. Muy bien. Su compañero Saigua Chambi José Marcelo. presente, doctor. Muy bien, Saigua. Entonces, la primera pregunta te tocó a ti. La primera pregunta dice, ¿qué tipos de sonidos generales tenemos en la percusión? ¿Qué puedes comentar? Existen dos tipos de sonido, doctor. El sonoro o resonante y el hipersonoro o hiperresonante. Ya. Bueno, la mayoría de las bibliografías hablan de 4 tipos de sonidos, Marcelo, pero 2 de Está bien, ellos, a ver, ¿cuál más puedes aumentar?
No sabría decirle cuál es más, doctor. ¿Yo, doctor? Le va a ayudar su compañera, a ver, la Madrid Lima Marcela. ¿Qué ha podido averiguar la Madrid? Sonoro, hipersonoro, timpánico, mate y también matiz hídrica. En pánico, hipersonoro, mate y sonoro. Ya está bien, muy bien. Ahora yo te hago la pregunta, Marcela. ¿Tú dónde percibimos estos sonidos? El timpánico y el mate. ¿O dónde podemos nosotros aplicar en estomatología estos sonidos? Porque tenemos percusión, ¿no? Vertical y horizontal, pero eso no emite un sonido en realidad. Lo que ahí emite es que el paciente le duele o no le duele. Entonces no emite un sonido. Pero hay alguna parte en estomatología que revisemos nosotros donde emita esos tipos de sonido. ¿Qué dices, Marcelo? Doctor, leí que en el diente con anquilosis hace sonido mate, doctor. Mate, también. ¿En qué más? ¿En qué más? A ver, le vamos a pedir a su compañero Padilla Núñez Limber Orlando. ¿En qué lugar de la cara hacemos percusión donde emitan sonidos? ¿Qué dices, Marcelo? Diré, claro, sí. Adelante. Padilla Núñez Limber Orlando. No está presente. Padilla Limber Orlando. Alanes Choquetiglia Gabriela. Chara Flores Roxana. ¿No está? Chara. Doctor, ¿no serían Doctor, las articulaciones? No, en la articulación no. No hacemos percusión en la articulación en realidad. Hacemos Disculpe, auscultación, pero no percusión. Disculpe, doctor, en los senos paranasales. En los senos paranasales. Entonces, así como dice Armando, nosotros colocamos nuestros dedos ahí para poder hacer un tipo de percusión. Ahorita vamos a ver qué tipo de percusión existe. Entonces, ahí hacemos la percusión. Los senos que más nos interesan son los senos maxilares, ¿no? Los senos frontales, pocas veces, tal vez en la revisión general. Y si hablamos de los senos etmoidales, nada casi. Las celdillas esfenoidales, nada también, porque están detrás de la nariz. Eso generalmente lo revisa el otorrino, ¿no? Nosotros no. Muy bien. Está bien, Choque, Ayaviri, Armando. Ahora sí, formas de percusión. A ver quién ha averiguado formas de percusión. Ancasi Choques Jason. Ancasi Choques Jason. Formas de percusión. Nuestra Aldana Silveira Rocío. Salazar Romero Ivette. Adelante, Aquí, Salazar. aquí, doctor, Tipos de percusión que hayas averiguado. la percusión horizontal y vertical, Ya. ¿Qué más? solo esas he averiguado, doctor, solo esas he encontrado. No, pero tenemos varios tipos de percusión que hacemos nosotros a nivel de la área estomatológica. ¿Alguien ha podido averiguar algunos otros tipos de percusión que realizamos? Doctor, yo averigüé que hay percusión directa e indirecta. Eso, ya. Percusión directa e indirecta.
Lógicamente tiene razón su compañera Ivette. Ella dice que las percusiones más comunes son la percusión horizontal y vertical, en la cual no obtenemos un sonido, ¿no? No obtenemos una sensibilidad dolorosa del paciente. Y su compañero Jaime dice que tenemos una percusión llamada directa e indirecta. Así como tenemos una percusión directa e indirecta, también tenemos una percusión directa instrumental, una percusión indirecta y una percusión indirecta simple también. También tenemos la percusión indirecta instrumental. Si hablamos un poquito de la percusión indirecta simple, simplemente es la que utilizamos para los senos. Cuando colocamos nuestros dedos, uno que es el dedo percutor y el otro que es el dedo lesímetro. Entonces, con ellos hacemos la percusión de los senos, que siempre tiene que dar un sonido timpánico o hipersonoro, ¿no ve? Si existiera un sonido mate, ese seno estaría lleno de alguna materia purulenta o mucosidades. Entonces, esos son los tipos de percusión que conocemos. Aparte de eso, también hay otros tipos de percusión que se mencionan, pero que no los aplicamos mucho a la odontología, como son la percusión en superficie y la percusión en profundidad. La percusión generalmente lo hacemos con los dedos o con el mango del espejo, pero existe un martillo, ¿no? Martillo percutor. Es posible que ustedes lo hayan visto, que tiene los cabos de goma para que no dañe al paciente. Entonces ya conocen los tipos de percusión que existen. Espero que estén anotando, ¿no? Eso ya a veces no están siempre en los apuntes. Muy bien, y lo hemos complementado en las teorías. Muy bien, ahora vamos. Diferencias entre auscultación. Para su compañera, a ver, vamos a citar. Alaca Romero Emily Brisa. Adelante, Alaca Romero, ¿estabas tú presente? No sé, te vi. Bueno. Sí, doctor, aquí estoy. Es que mi Adelante. internet está mal y se está saliendo a cada rato, doctor. Ya. ¿Qué has averiguado sobre las diferentes formas de percusión? Diferencias entre auscultación directa y indirecta. Eso es la pregunta. Hola. Doctor, yo le puedo contestar. Adelante, Calle Rodríguez. En la auscultación directa usamos la capacidad auditiva del profesional sin ningún aparato. Y en la indirecta, como todos conocemos, mediante aparatos como, por ejemplo, el fonendoscopio. Ya. Y en odontología, ¿y qué utilizamos el fonendoscopio? A nivel de la articulación sería, doctor, para saber si se pueden escuchar crujidos o chasquidos articulares a nivel del ATM. Está correcto, ¿no? Existen dos tipos de sonidos principales en la articulación cuando es patológico. Su compañero lo mencionó, el chasquido, también llamado clic, o la crepitación, también llamado crujido. Entonces ya tenemos esos sonidos que ya estamos conociendo. Muy bien. Entonces la última pregunta, ya lo dijo su compañera al principio, el sonido que emite un diente con anquilosis es un sonido mate. Es un sonido no sonoro, ¿no? Porque está fusionado esta pieza dental. ¿Qué entendemos por el término anquilosis? A ver, que nos explique su compañera Mariana Céspedes Uceda. Adelante. Mariana Céspedes Uceda. Por el término anquilosis, doctor, que se puede confirmarse mediante percusión, golpeando suavemente con instrumento romo el diente,
que sospechoso. Y anquilosis alveolo-dentaria, ¿qué es para ti? No sabría decirle, doctor. ¿Puedo responder yo, doctor? Sería, Adelante. Doctor, ¿puedo responder? A ver, Doctor. pérdida de movilidad del ligamento dentario. ya. Pérdida de movilidad del ligamento dentario, nos dice su compañero Kevin. ¿Por Doctor, qué ¿no sería una patología en el ligamento periodontal, doctor? es una patología? Es una patología de unión. Ya les he dicho que las patologías de unión son de la siguiente manera. En patologías de unión hablamos del primer término que se llama fusión. El segundo término que utilizamos es geminación. El siguiente término que utilizamos es coalescencia. El otro término que utilizamos es concrescencia. Y el último término que utilizamos es lo que decimos anquilosis alveolo-dentaria. Entonces, lo que dijo su compañero Eduardo es más o menos. Él dice que es la pérdida del ligamento alveolo-dentario. O sea que el hueso se fusiona al cemento radicular. Y eso nos causará problemas en el momento que vamos a extraer el diente. Si es un diente de arriba, es probable que lo extraigamos, aunque un poco dificultoso, pero se va a salir con un pedazo de hueso. Pero cuando el diente está abajo, el hueso de abajo no tiene mucho hueso esponjoso. Es un hueso más cortical. Entonces, ahí les va a costar extraer esas piezas dentarias. Muy bien. Ya, les voy a anotar a los que han ido comentando. Ya, entonces tienen que ir participando para que yo les pueda ya ir anotando sus participaciones. A ver. Muy bien, les voy a compartir la pantalla ya para que podamos comenzar a la clase. Vamos a hablar donde nos hemos quedado. Hemos llegado hasta filiación. Un poquito les voy a hacer recuerdo. Rápidamente. Loredo. ¿Dónde está Loredo? Ya, muy bien, entonces quedamos nosotros, la anterior clase, tengo anotado que estamos avanzando el tema número 3 y habíamos llegado hasta filiación. Entonces espero que esté así. Entonces habíamos hablado de las partes de la historia clínica. No se tienen que olvidar las partes. Aunque me digan, digamos, doctor, las partes que usted está dando son muchas, ya les he dicho que es preferible que falte que sobre en este caso, ¿no? Ya seguramente nosotros discerniremos cuáles son más importantes y cuáles no. Sin embargo, ese es el esqueleto de la historia clínica, ¿no? Entonces ya hemos hablado nosotros de la anamnesis. Entonces no se olviden que la primera parte... Hola, adelante, adelante. No tendríamos que ver el tema 3 desde el principio, doctor, porque el lunes no pasamos clases. Allá, entonces no hemos llevado el tema 3 nada. Adelante. No, ya, vamos. Bueno, comenzamos con otro de los temas, que es el tema número 3, que hablamos de las historias clínicas. Como dijimos, nada novedoso para ustedes, ¿no? Porque hemos llenado, otra vez ya conocen cuál es el procedimiento de llenado de las historias clínicas. Es posible que hayan llenado en algunas materias de primero o segundo curso. Y una de las materias que le he hablado bastante de la historia clínica es la semiología general. Sin embargo, lo que necesitamos nosotros aquí es adecuarnos y comenzar a entender muy bien lo que es la historia clínica estomatológica. Eso. Entonces, es importante para nosotros, comenzar a conocer todos los elementos que contiene esta historia clínica, la estomatológica. Sabemos que la historia clínica es un documento muy importante. Es un documento donde vamos a almacenar la información recogida del enfermo. Donde va a estar todo, pues la anamnesis o el interrogatorio, los exámenes físicos, el diagnóstico, los tratamientos. Pero no solamente anotamos
los tratamientos que le hagamos, porque generalmente los odontólogos hacemos tratamientos, ¿no? Viene un paciente, me dice, doctor, revisamos, tiene 5 caries, tiene gingivitis, vamos a hacer 5 obturaciones y una limpieza profiláctica medicamentosa, digamos. Entonces, en eso vamos anotando los pacientes, lo que vamos haciendo diario. Pero no solamente hacemos aquello, sino que esa historia clínica abarca otras partes, que es muchos aspectos de su existencia del individuo. Puede servir para consultas futuras. Lo que hoy yo llene como historia clínica, dentro de 2 meses, tiene que por 2 meses, no sé, tendría que ser revisada. Las circunstancias de los pacientes pueden cambiar de golpe. Algunos pacientes no sabían que tenían diabetes. Han hecho su examen de glicemia, les ha salido que tienen una glucosa en sangre de 180 preprandial, o sea, antes en ayunas, que se dice, ¿no? Diabético. Entonces las cosas cambiaron ya. Entonces todas esas cosas es importante que vayamos registrando en las historias clínicas. Entonces vemos que muchas veces tenemos que adecuarnos al lenguaje del paciente, pero muchas veces también tenemos que escribir cosas técnicas que lo va a leer otra persona. Es un documento que tiene que ser almacenado, o sea, no quieres que lo haga hoy día y al mes lo vaya botando, no, tiene que estar almacenado por un tiempo. A veces me preguntan cuánto tiempo y es algo que no puedo responder muy claramente, porque muchos dicen que debe estar 3 años, 5 años, y de ahí tal vez podemos desechar la historia clínica. En lo posible, las historias clínicas son físicas, o sea, no están, aunque hay un banco de datos en computadora, pero el llenado tiene que ser físico, porque es un documento donde tenemos que firmar tanto yo como operador como el paciente. Entonces, va a servir para consultas futuras, o sea, que puede leerlo otra persona. Es posible que en el trabajo yo no sea el único odontólogo, y tal vez el odontólogo de la tarde lo va a atender, yo trabajo en la mañana. Entonces, puede haber aquello, y eso tiene que ir en correlación el odontólogo que está atendiendo. Es un instrumento jurídico. ¿Te perjudica o te beneficia? Te perjudica si no lo tienes. Te beneficia si dices, mire, aquí está todo el registro, el paciente sabía el riesgo que había. El paciente no viene a sus controles ortodónticos, está así. Te pueden demandar por algo. Ustedes saben que existe la mala praxis, que más o menos es definida como una irresponsabilidad, una negligencia que hacemos, o cuando hacemos algo a lo cual no conocemos. Generalmente el término negligencia se la define como la imprudencia, la impericia, tratar de hacer algo sin saber muy bien, ¿no ve? Y eso ocurre mucho. A veces vemos cómo se puede hacer un procedimiento, pero como se dice otra cosa es con el paciente, ¿no? Ahí es otra cosa. En el libro no sangra, está muy facilito. En los videos que nos mandan, o que los podemos ver, ahí todo sale ideal, pero los fracasos no están. Eso hay que tener un cuidado. A veces el paciente no abre bien la boca. La lengua no nos deja trabajar. Es muy gordito y sus carrillos son muy anchos, no nos dejan, no podemos levantar. Entonces, tantas cosas se pueden presentar en un momento. Entonces, las circunstancias pueden cambiar. Por ejemplo, una extracción de tercer molar, un sangrado, dolor, alguna fractura, algo. Entonces, tenemos que tener el cuidado. También es definida la historia clínica como la biografía médica del paciente. Eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué más podemos decir de la historia clínica? Es una protección que hay en una historia clínica para el paciente. Yo le he dicho al doctor que tenía diabetes y él me ha puesto un implante y estoy descontrolado en la diabetes. Hay personas que nos vienen 200, 300 de la glucosa en sangre, que se mide por miligramos en decilitro. Eso no va a tener éxito. Vamos a tener problemas si el paciente tiene una enfermedad que no está controlada. Entonces, va a servir. Va a ser una protección para ambos. Y no solamente es responsable el odontólogo, también el paciente. Porque el paciente me tiene que decir cosas veraces. No me puede ocultar algo. No me puede ocultar que tiene alguna enfermedad que me puede alterar o me puede predisponer a cierto tipo de tratamiento. Entonces necesita dar una información certera y apropiada. Entonces, eso hay que también tener cuidado. Es por eso que debe firmar la historia clínica
el paciente y el operador. No quiero que confundan la historia clínica con la parte de las firmas cuando digo con el consentimiento informado. Más allá lo vamos a hablar. El consentimiento informado sí es un documento, pero ese documento no forma parte precisa de la historia clínica. Forma parte de un expediente llamado expediente clínico, donde están todos los análisis del paciente. Entonces, es un documento que permite almacenar toda la información del estado de salud del paciente. Tiene que ser correctamente llenada. Tiene que tener una narración concisa, verídica. Tiene que tener una revisión meticulosa, cronológica, sistémica. En la historia clínica, yo tengo que colocar las cosas muy claras, sin dudar. Hay historias clínicas muy ampulosas y hay otras que son pequeñas. Cualquiera de ellas nos tiene que llenar todo lo que nosotros necesitamos saber sobre este paciente. Entonces, como les dije, la historia clínica que me llenaron hoy día puede ser que dentro de un mes no tenga el valor. Se tiene que revisar. Se tiene que revisar. Muy bien. ¿Qué debemos tener cuidado en la redacción de la historia clínica? Primeramente, para cualquier atención del paciente, necesitamos tener un ambiente adecuado, limpio, ventilado, con mucha luz. Evitar hacer tachaduras, correcciones, borrones. Borrar cada rato con Radex, que le dicen, ¿no ve? Esa cinta que pasamos. A veces varios errores. No, ya no sirve la historia. Es un documento. No presentarías así un documento. Si tú pones un documento, no lo van a aceptar. Entonces, hay que tener cuidado. Letra legible. No se puede utilizar abreviaturas que nadie entiende. Sí puede utilizar OMS, que eso todo el mundo entiende. Pero otras abreviaturas es posible que no sea bueno utilizar. Por ahí la persona que lee no la sabe. Entonces es un problema. Letra legible. Ya no hay letra de médico. Ya no hay letra de médico. Las personas no alteran su... No hay... Los estudiantes ya no tomamos apuntes, como antiguamente se hacía, ¿no? Grabábamos, las tomábamos a la ligera. Entonces ya no hay aquello. Generalmente todo está en los textos, textos guías, grabaciones, libros. Entonces ya tenemos mucha información ahora. Entonces la letra tiene que ser legible, porque antiguamente las letras, y hasta ahora todavía hay, ¿no? Pero la receta la entendía solo el médico y la farmacéutica, después no otro nada, ¿no? Era muy legible y eso no tiene que ser. En la historia clínica tiene que ser muy clara la letra. Tenemos que resumir los puntos en orden lógico y en orden cronológico, ¿no? Dando la mayor importancia a algunos de aquellos. Nunca dejar espacios en blancos. Puede ser alterado. ¿Cuántos hijos tiene usted? No hay nada. No puso ni punto guión, no puso ni uno. Podemos alterar. Entonces, cualquier espacio que no tenga el punto de guión o no tenga la escritura que se corresponde ahí, se interpreta como no revisado o no preguntó. Entonces, es un problema. Nunca dejar espacios en blancos, entonces. En toda la historia clínica se debe utilizar terminología médica odontológica, excepto en el motivo de consulta. Excepto en el motivo de consulta. Yo puedo colocar, existía un esfacelo, existía un granuloma, un épulis, existía una laceración, una anquilosis, existía una solución de continuidad, no sé, varios términos que utilizamos nosotros y entendemos entre profesionales en salud. Pero en la parte del motivo de consulta son palabras del paciente. En esta parte, lo que el paciente te diga, lo puedes colocar entre comillas. Tengo una carnosidad. Cuando vemos, había tenido posiblemente un papiloma, ¿no? No era una carnosidad. Entonces, esas cosas. Entonces, no debe haber dudas. Lo que revisamos tiene que estar bien anotado. Siempre en el orden correspondiente. Siempre tenemos que ser ordenados. No dejar espacios en blanco, como dijimos. Y ordenar. El paciente nos puede decir, me dolió mi muela, yo no saco nada. Le preguntaré todo el orden, cómo empezó, cuándo empezó, desde cuándo empezó. Todo. Yo necesito saber. Muy bien. Entonces, esta es la parte que decimos de la historia clínica. Esto es importante. Existen diferentes tipos de historia clínica. Una historia clínica se llama de hospitalización. Otra historia clínica se llama de emergencia.
Tanto la de hospitalización, el odontólogo general rara vez la utiliza. Raro es el odontólogo general que hospitalice a un paciente. A no ser que sea el único del lugar, de la comunidad, no sé, que tenga que hospitalizar a un paciente, eso no va a suceder. Raro. Tal vez un odontólogo maxilofacial que tiene que operar una mandíbula rota o que tiene que drenar un absceso angina de Ludwig, tal vez, pero los demás no generalmente. También hay una historia clínica llamada de emergencia. Debemos entender que el término emergencia es todo proceso o todo lo que necesita hacerse cuando el paciente está en riesgo de perder la vida. Entonces a eso llamamos emergencia. Pero nosotros no atendemos a un paciente con emergencia. Si viene un paciente que está desmayado o que ha tenido un TEC severo, no va a venir al consultorio. No lo va a atender usted. A no ser que sea la última persona o la única persona de esa comunidad que es miembro del equipo de salud. Ahí sí. Entonces, por lo menos ahí usted realizará los primeros auxilios que el odontólogo tiene la obligación de conocerlos muy bien. Por lo menos para estabilizar al paciente. Por lo menos para darle respiración cardiopulmonar, no sé, colocarlo en posición Trendelenburg, algo. Pero generalmente no lo atendemos. Tenemos unas historias clínicas que las llamamos de urgencia. Es así. En esas, el paciente necesita ser atendido, aunque su vida no esté en riesgo. Pero le está doliendo tanto que tengo que atenderlo, si no el paciente no va a aguantar ese dolor. No va a dormir una noche más. Entonces, esas sí las atendemos. Se llaman de urgencia. Pueden ser por muchas cosas. Pero las historias clínicas que lo utilizamos constantemente se llaman las historias clínicas de consulta STEP. Entonces, esas son las que vamos a llenar. En ellas está todo adecuado para nuestra profesión, adecuado para la labor que hacemos. Entonces, ahí anotaremos varias cosas importantes que necesitamos nosotros registrar de nuestro paciente. Muy bien. Existen muchas finalidades. Son varias. Asistencial, administrativa, investigación, gestión y planificación. Si decimos que algunas de ellas son importantes, todas son importantes, porque nos van a llevar o nos van a ayudar que por medio de una historia clínica yo pueda gestionar alguna investigación, algún material que están utilizando, algún procedimiento clínico. Puedo también saber qué materiales estoy gastando más, qué personal necesito, qué enfermedades son más frecuentes. Todo eso la podemos anotar como finalidades. Y como dijimos, nos va a servir de información para cumplir nuestras metas, para dar un mejor servicio. Y como anteriormente dijimos, es una ayuda o un perjuicio jurídico. Porque no se olviden que en otros países, menos más en el nuestro no mucho y en nuestro medio no mucho, las demandas son el pan de cada día, ¿no? Un paciente no le gustó cómo quedó su blanqueamiento y tú no le quieres devolver su dinero, listo, demanda, ¿no? Más complicado todavía. Un implante que se salió porque no dijiste que el paciente tenía osteoporosis y estaba tomando algún tipo de medicamentos que proporcionaban una reabsorción ósea, perdida el implante, demanda. Entonces, todo eso tenemos que registrar. Como dijimos, la historia clínica es una protección, ¿no?, del paciente y una protección nuestra. Muy bien. Control de calidad de asistencia, también. Comunicación, también, y docencia. Ahí se controla todo, ¿no? Tuve una tarea cuando era estudiante, me dijeron que vaya a ver cuántos pacientes con labio leporino nacieron en el hospital gineco-obstétrica, Hospital de la Mujer, en el periodo del año 1998. Entonces yo como estudiante fui y revisé todas las historias clínicas. No fueron muchos, no encontré muchos, pero todos ellos registré. Entonces llevé mi informe, entonces me sirvió para más o menos tener una incidencia, ¿no?, de ese tipo de enfermedades. Entonces muchas cosas se pueden recabar de la historia clínica. También nos puede permitir dar alguna conferencia sobre tratamientos. Algunas historias clínicas contienen fotos, contienen CDs, contienen radiografías, contienen tomografías que están en DVDs. Entonces, excelente, ¿no? De ahí podemos obtener mucha información. Muy bien. Entonces, estas son las partes que componen la historia clínica, que es la diapositiva que les mostré al principio.
Anamnesis, interrogatorio ya conocido, denominado también examen subjetivo. Enfermedad actual y motivo de consulta, que son dos cosas parecidas pero distintas, que vamos a ver cuál es la diferencia. Examen físico, que es general, que hago algunas cositas nomás. Examen regional, algunas cositas. Y en el examen estomatológico, ¿qué hago? Semiología de la mucosa peribucal bucal. Semiología del odontológica o del sistema dental. Semiología gingivo-periodontal. 4. Semiología del ATM. 5. Semiología de los músculos masticadores. Entonces, en esta parte es donde mayor tiempo invierto, porque estoy ahí trabajando en el lugar que me corresponde. Diagnóstico presuntivo o hipótesis diagnóstica. No puedo diagnosticar, porque por más que sea bueno en el diagnóstico, necesito pedir un examen de gabinete, en este caso, o de laboratorio. El definitivo es el diagnóstico etiológico, final, certero, concreto. Ese es el que queremos llegar. Pronóstico, donde redactamos la evolución. Tratamiento, todo lo que le haga, todo. Ahí puede estar. Todos los tratamientos. Ahí está lo que llamamos, donde anotamos diario cada lo que hacemos, ¿no? Ya les dije, soy un paciente, tengo 5 caries y tengo que hacerme una limpieza. Doctor, ¿en cuánto tiempo me va a hacer todo eso? Voy a tardar 4 sesiones operatorias. Listo. Entonces, cada día anoto aquí, en el plan de tratamiento o la hoja diaria que llamamos, ¿no? La hoja de consulta. Ya lo vamos a ver. La evolución, el epicrisis, el comentario y los datos del operador. Ahí al fin anotamos los datos del operador, la firma del operador. Y también se coloca el nombre del paciente y la firma del paciente. Entonces el paciente tiene que estar de acuerdo en lo que usted está entregando como historia clínica. Muy bien. Vamos a la importancia de la historia clínica. Una historia clínica bien realizada y correcta es realmente la mitad del diagnóstico. Ya está diagnosticado el paciente. Es la piedra fundamental. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Las historias clínicas varían de especialidad a especialidad. El médico, el odontólogo, y el médico, tal vez el enfermero, pero en realidad son casi iguales en forma. Tal vez algunas cositas pueden ser alteradas, pero no todas. Soy especialista en operatoria dental. Entonces tendré una parte donde seguramente pondré mayor información. Soy especialista en periodoncia, entonces gingivitis, ¿no? Todas las partes gingivo-periodontal voy a tener un mayor registro. Entonces va variando, depende de aquello. Es por eso que ustedes en esta asignatura aprenderán a llevar las historias clínicas que irán aplicando sus conocimientos a 4º año, donde irán a diferentes clínicas. Pueden ir, digamos, a cirugía, tiene su historia clínica general y su específica para cirugía. Se van a ir a endodoncia y también historia clínica general y la específica. Esa es la variación que puede haber. En el odontólogo general existen odontogramas, periodontogramas, diseños protéticos. Hay zonas que se llaman libros de registro diario, todo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener el cuidado. Anamnesis, interrogatorio, reminiscencia, diálogo. Entonces, ahí podemos hablar de lo que nosotros hacemos con el paciente, una conversación, una serie de preguntas sistémicas, una serie de preguntas bien precisas que nos permitan llegar al diagnóstico o también llegar a saber qué es lo que el paciente requiere de nosotros. Ya les dije que hay pacientes que vienen y no tienen una enfermedad. Me viene un paciente, doctor, quiero que me coloque una coronita de oro. Poco se ve aquello, a lo menos, depende de la región o el lugar donde trabajes, ¿no? Poco se ve, a lo menos yo poco recibo, alguna vez, ¿no? Quiero que me lo haga con un corazoncito. Bueno, hacemos pues, ¿no? El diseño. Tenemos que utilizar un buen oro y va a durar buenos años también esa coronita, ¿no? Porque realmente algunos es el gusto, la idiosincrasia de las personas que quieren. Entonces voy registrando todo lo que el paciente requiere. Peor si tiene una enfermedad de base, donde voy registrando todo. Muy bien. Y también, como dijimos, nos permite ganar la confianza de nuestro paciente.
¿Qué condiciones debe cumplir la anamnesis? Inspirar confianza en el momento de la entrevista, sutileza, habilidad, amabilidad, saber escuchar, saber interrumpir. ¿Cuántas veces es desagradable que vayas al médico, te revisa, ni te habla, ¿no? Tome, vaya a recoger su receta. No sé qué tendré, pues al final de cuentas no me explicó el paciente o el doctor. Entonces, esas cosas no tienen que haber. El odontólogo tiene que comunicarse bien con su paciente. Ustedes saben que la competencia es feroz, ¿no? Hay varios odontólogos. Y es una competencia aquí. ¿Quién lo hace mejor? Y quién tal vez es más amable, ¿no? No queda otra. Entonces, así es la cuestión. Emplear un lenguaje apropiado. O sea, según lo que es el paciente. Hablar con un lenguaje que el paciente me entienda. Tener conocimientos sobre las enfermedades generales, no zoología. Doctor, padezco hepatitis C. Doctor, tengo artritis reumatoidea. Doctor, tengo enfermedad textil. Doctor, tengo Alzheimer. Entonces, todas esas cositas tengo que saber. O tal vez tenía diabetes de mellitus tipo 2 y te han volar. Entonces, tienes que saber. Entonces, eso, por lo menos, no te digo que sepas formas de presentación, tratamientos, no, general nomás, ¿no? Lo que nos corresponde, saber qué es. Nada más, el odontólogo no tiene que saber los tratamientos. Es más, muy difícil y es mucho, ¿no? Dar la sensación de seguridad y positivismo, siempre. Ahora, al menos, los odontólogos hacemos tratamientos de conducto y no sacamos las raíces, no les ponemos ahí un anclaje, les ponemos pernos, les hacemos apicectomías y al final se queda nomás la raíz, ¿no? Eso es lo que queremos, porque no hay nada que reemplace un diente natural. Pero hay que saber discernir, cuidado, que a veces por querer ser salvadores el diente no dura ni 2 meses y el paciente viene a mostrarnos la cara, ¿no ve? Valorar los tratamientos anteriores, eso es ética. No me interesa quién le hizo mal. Tampoco si le hizo bien, la haremos también, no está bien. Si está mal, algunas veces he oído comentarios, ¿y quién te ha hecho esto? ¿Te ha cobrado? Anda, reclamale, demandale. Esas cosas son feas de un profesional, tiene que ser muy educado. Realmente no sabemos las circunstancias, ¿no? Hace un tiempo, hace unos años, recibí en el consultorio un paciente que me trajo, eran como 4 obturaciones rosadas. Tenía en sus molares obturaciones rosadas. Bueno, lo primero que pensé, este señor consumió alguna pastilla. Lo segundo que pensé, tal vez utilizó pues un revelador de placa, ¿no? Pero no. El problema era que le hicieron obturaciones con acrílico de autocurado rosado para base de prótesis. Pero doctor, despide calor. Ha debido despedir calor, pero no le ha causado una mortificación. Debajo caries, por supuesto, porque no sella nada. ¿No ve? Entonces, hay que dedicarnos nuestros a ser respetuosos con los y tener el tiempo adecuado para escuchar al paciente, ¿no? Con premura y con paciencia. Una buena anamnesis representa el diagnóstico. Una anamnesis bien dirigida, bien orientada, hace necesario el uso de exámenes complementarios. El interrogatorio lo es todo. La exploración física apenas nada. El diagnóstico muy cuidadoso y el interrogatorio vale mucho más que varias horas de exploración. Entonces, fíjense lo importante de esto. Entonces, la anamnesis te da casi el diagnóstico. Tú si sabes realmente qué requiere tu paciente, vas a lograr el diagnóstico. La historia clínica, ¿qué objetivos tiene? Determinar el estado de salud estomatológico del paciente. Identificar los antecedentes patológicos, terapéuticos del paciente. Analizar y aplicar los exámenes preclínicos, los exámenes complementarios. Elaborar un correcto plan de tratamiento. Diferenciar el tipo de paciente que llega a la consulta y anotamos todos los datos del paciente. Entonces, esos son los elementos que podemos hablar sobre la importancia de la historia clínica. Muy bien, ya estamos acabando. Entonces, esto es la anamnesis, que lo conocen, sé que conocen ustedes. Estoy haciendo un recuerdo. Lo estamos aplicando a la odontología, anamnesis, filiación, enfermedad actual,
Motivo de consulta. Antecedentes heredofamiliares o anamnesis remota. Antecedentes personales, patológicos, regionales, estomatológicos. Antecedentes no patológicos. No está enfermo el paciente. No, ginecológicos. Hábitos generales, hábitos higiénicos, hábitos dietéticos. Entonces, todo eso registramos en esta parte que se llama anamnesis. Entonces, así vienen las historias clínicas, para que vayan viendo. Esta es la anamnesis. Todo vamos registrando ahí, todo lo que nos interesa. Fecha de elaboración, fecha de inicio, fecha de alto, nombre del operador, nombre del asistente, nombre del paciente. Y así vamos llenando la historia. Generalmente, en algunas partes, tenemos que tiquear nomás. Motivo de consulta. Paciente refiere que enfermedad actual y evolución, antecedentes y evolución de la enfermedad actual. Hace 5 días o hace 2 meses tuve una caída. Primera parte, ahí comenzó el problema. Pero fui a la farmacia, tomé medicamentos, el problema pasó y ahora está agravándose. Eso es el curso. Aquí anotamos aquello. Podemos utilizar, aquí es palabras del paciente. Aquí son mis palabras. Y vamos anotando todo lo que necesitamos saber del paciente. Muy bien, hasta aquí voy a tener que quedar porque el tiempo nos ha pisado. Entonces, voy a decirles si tienen alguna pregunta y duda. Por favor, ¿hay preguntas y dudas? ¿Preguntas y dudas? Muy bien. Entonces, no hay preguntas, no hay dudas. A las personas que dieron repaso hoy día, no les voy a llamar lista, ya están presentes. Irala, Mamani, Jairo. Doctor, Irala presente. Mamani Jairo, Presente, doctor. Mamani Weimar, Presente, doctor. Mendoza, Bianca, Montalvo, Moscoso, Presente, doctor Moscoso. Pérez, Quispe, Presente, doctor. Rojas, Alexander, Presente, doctor. Doctor, no me llamó Quispe Ríos. ya. Romero, Salas, Romero, Maribel, Doctor. Romero Maribel. Salazar, Presente Salazar Romero, doctor. sí, Subia, Presente, Subia. Icona, Presente, doctor. Uriona, Presente, doctor. Uriana. Inca, Sardán, Presente, doctor. Sardán, ¿no? Ya. Iglesias, Guarita, Presente, Guarita, doctor.